¿Cuál es la relación entre las especies, un árbol y las edades geológicas de la Tierra? En el video anterior, en esta pequeña miniserie sobre el origen de las especies, vimos los capítulos 1, 2 y 3. Variación en estado doméstico, variación en la naturaleza y la lucha por la existencia. Algunos puntos principales que podemos sacar de esos capítulos, recordemos que son que los organismos varían en sus distintas características y que además se encuentran en una lucha constante contra otros organismos y contra el medio ambiente. Entonces, si en esta lucha alguna característica, alguna variación en estas características les resulta ventajosa, esta se va a seleccionar y se va a heredar a las siguientes generaciones, que sería lo que entenderíamos como selección natural. En este video justamente vamos a abordar en extenso el capítulo 4, selección natural o la supervivencia de los más adecuados. Sin dudas, este es el capítulo central de la obra de Darwin. En él ahondará más en el concepto de selección natural, dará algunos ejemplos y además es el único capítulo de toda la obra donde podemos encontrar una imagen. Darwin inicia este capítulo remarcándonos dos cosas. La primera es que la selección natural no genera variabilidad, sino que actúa sobre la ya existente. Y la segunda es que siempre va a actuar en favor del organismo que presente la variación, no en favor de otro organismo. Una de las secciones iniciales del capítulo es selección sexual. Darwin nos indica que además de lo que conocemos como selección natural, podríamos encontrar un caso particular, el cual él denomina selección sexual, en el cual tenemos la selección sobre uno de los sexos de la especie. Por ejemplo, nos pone el caso de las aves, donde la hembra seleccionaría al macho según, por ejemplo, su color. Entonces estaría ejerciendo una presión selectiva, ya que seleccionaría a los machos que presenten los colores más vivos, por poner un ejemplo. Además nos dice que esta selección sexual es menos severa que la selección natural, ya que no implica necesariamente la muerte del organismo, sino que implica el que no se pueda reproducir. Inmediatamente a continuación, Darwin comienza a dar una serie de ejemplos para entender la selección natural. Un ejemplo sencillo que da para entender la selección natural tiene que ver con lobos. Nos encontramos ante una situación en la cual existen lobos en una población, la cual tiene lobos que cazan a sus presas mediante la astucia, lobos que cazan a sus presas mediante la fuerza y lobos que cazan a sus presas mediante la velocidad. Entonces tenemos lobos astutos, lobos fuertes y lobos veloces. Entonces Darwin nos pone una situación en la cual en una temporada o en un año en particular aumentan en gran cantidad las presas que son veloces. Por ejemplo, nos dice ciervos. Y el resto de las presas disminuye o no se puede encontrar con tanta facilidad. Esto produciría que los lobos que son veloces puedan cazar a estos ciervos y por lo tanto van a sobrevivir más que los lobos que cazan a las presas utilizando la fuerza o la astucia, y por lo tanto eso también les va a permitir dejar más descendencia también. Entonces en la próxima generación tendríamos lobos que provienen de aquellos lobos que eran más veloces, una mayor cantidad de descendencia de lobos veloces que lobos fuertes o lobos astutos. Esto nos hace entender más o menos cómo es la dinámica de la selección. Acá estaríamos seleccionando en base a esta interacción entre la presa, que sería la presa rápida como el ciervo o veloz como el ciervo, y los lobos que tienen distintas características. Entonces estaría seleccionándose los lobos que son rápidos en torno a la presa que hay disponible. Posteriormente, Darwin comienza a hablarnos de la importancia que tiene que ver la reproducción en todo esto. Primero nos indica que la reproducción con organismos cercanos o consigo mismo para un organismo tiene consecuencias negativas. Esto ya se había reportado en la época y Darwin solamente lo realza en este punto. Entonces siempre indica, y dado lo que él pudo investigar, que incluso cuando se encuentra un organismo hermafrodita, este por lo general prefiere reproducirse con un organismo distinto a sí mismo. Dentro del mismo contexto nos indica que la reproducción libre, es decir, la reproducción de un organismo que tiene una característica ventajosa con un organismo que no tiene esa característica, a la larga produciría que esa característica se pierda. Por lo tanto nos indica que la reproducción libre sería un problema para ir generando nuevas especies o nuevas variedades a través de la selección natural. Otra cosa que nos indica que sería favorable para la selección natural
sería, por un lado, el aislamiento, aunque no en tan gran medida como el que una especie pueda habitar en un continente muy grande. ¿A qué se refiere con que sea ventajoso que una especie pueda habitar en un continente muy grande? Dice que si la especie está en un continente muy grande, esta se va a extender y por lo tanto va a poder interactuar con distintos tipos de organismos o con distintas especies que estén habitando en el continente. Al ser el continente más grande, hay más especies y por lo tanto hay más interacciones. Y recordemos que para Darwin lo más importante, además del medio ambiente, son las interacciones con otros organismos. Y por lo tanto esto sería favorable a la selección. Habría una lucha más rigurosa y al haber una lucha más rigurosa, entonces la selección estaría actuando constantemente y de una forma más prolongada en el tiempo al haber todas estas distintas luchas con distintos organismos. Teniendo en cuenta este concepto de en lugares más amplios va a haber más lucha y por lo tanto va a ser favorable a la selección natural, Darwin nos pone el caso particular de las especies que podríamos considerar primitivas o que vienen de troncos más antiguos en la evolución, que podríamos decir son fósiles vivientes. A estas especies Darwin, él cree que se mantienen de esta forma en el tiempo porque habitan espacios que son más reducidos. Por ejemplo, pone el caso de un río. Dice que varias especies son fósiles vivientes que viven en ríos porque en el río habitarían menos especies, por lo tanto estas especies estarían en una lucha menos rigurosa que si estuvieran, por ejemplo, en el mar donde habitan más especies, y por lo tanto nos encontraríamos en el caso de una menor lucha, menor competencia, y por lo tanto la selección no actuaría tan rigurosamente y por eso se podrían mantener estas características, digamos, ancestrales, por ponerlo de alguna forma. Un punto importante que saca a resaltar Darwin en este momento, con respecto también a lo que ya hemos visto antes, que son variaciones insensibles y que se van seleccionando poco a poco, es que esta teoría en particular de la evolución requeriría mucho tiempo. Pero esto, nos indica Darwin, y también lo va a comentar en capítulos más adelante, estaría en concordancia con lo que se sabe sobre las edades geológicas de la Tierra. Y llegado a este punto nos plantea la siguiente reflexión. ¿Qué pasa si se siguen generando especies de esta forma, tal cual como lo plantea, y se generan especies y nuevas especies? A la larga, dice él, deberían haber cubierto todo el planeta o deberían haber millones de especies. Sin embargo, eso no ocurre o no se ha visto que hayan tantas especies. Entonces nos introduce el concepto de que la selección natural puede provocar extinción. Para esto nos da el ejemplo en el que dos especies están en competencia y una especie logra tener ciertas características que han sido seleccionadas, las cuales les da la ventaja sobre la otra y por lo tanto prevalece sobre la otra. Aquella que no sale beneficiada, a la larga comienza a disminuir su número y también su distribución y por lo tanto, al ser un número más reducido, esto generaría las condiciones perfectas para que a la larga esta especie se extinga, ya que al haber un menor número de individuos comenzarían problemas como por ejemplo la endogamia. Y esto permitiría que la especie a la larga se extinga. Por lo tanto, la selección natural puede provocar la extinción de una especie al prevalecer una sobre otra. Esto indicaría que si bien existe una tasa a la cual se originan nuevas especies, también existe una tasa a la cual se extinguen especies. Llegado a este punto del capítulo aparece la sección que habla sobre caracteres divergentes. Darwin nos indica que en una distribución de un carácter, supongamos el largo del pico de un ave, se va a seleccionar las aves con el pico más largo y las aves con el pico más corto, y todo lo que esté entre medio no se va a seleccionar. Esto debido, nos dice Darwin, a que las aves con el pico más largo y el pico más corto pueden ocupar distintos lugares en la economía de la naturaleza. Por ejemplo, podrían explotar distintos recursos que las aves con la característica intermedia entre el pico más largo y el pico más corto no podrían explotar. Entonces, esto de cierta forma podría explicar por qué las especies son tan distintas, ya que si siempre se seleccionan los caracteres que son divergentes en las especies, entonces cada vez serían más y más distintas porque siempre serían los caracteres más extremos los que se seleccionan. Teniendo en cuenta entonces esta selección de caracteres divergentes y de que la selección natural puede producir extinción, es donde aparece quizás la reflexión más interesante a mi punto de vista dentro de la obra. Y es donde se utiliza
en toda la obra por primera vez y única una imagen. En este punto, Darwin va a defender su tesis de que las variedades de una especie a la larga se transforman en especies y estas especies conformarían un género. Para esto, Darwin utiliza, como decía, la única imagen de la obra, en la cual se nos representan especies en su base representadas por letras mayúsculas y cada una de estas especies a lo largo de 1000 generaciones, que estaría representado por las líneas horizontales en esta imagen, estaría generando nuevas variedades, las cuales son representadas con letras minúsculas y con números. Por lo tanto, partimos de ciertas especies base, pasan una cierta cantidad de generaciones, en este caso 1000 por ejemplo, y se genera una nueva variedad o un par de nuevas variedades. Todas las variedades que sean características intermedias, es decir, que no tengan los caracteres extremos como conversábamos antes, esta divergencia de caracteres, se van a extinguir, ya que al parecerse mucho a la especie madre y a las otras variedades entrarían en competencia y, como ya sabemos, la selección natural puede provocar extinción. Por lo tanto, solamente se van a seleccionar estas variedades que tengan, por ejemplo, los caracteres extremos. Entonces así podemos seguir progresando y avanzar otras 1000 generaciones y solo algunas variedades van a subsistir luego de estar en esta competencia contra las otras variedades y contra la especie madre, la que también se va a extinguir a la larga debido a que sus descendientes tienen características que son superiores con respecto a ella. Pasado una gran cantidad de generaciones, lo que vamos a obtener son variedades definidas, como dice Darwin, muy bien caracterizadas de algunas de las especies. Y si este proceso lo repetimos muchas y muchas veces más, unas miles y miles de generaciones, a la larga lo que vamos a obtener van a ser nuevas especies a partir de estas variedades, que van a diferir completamente o van a diferir en gran medida de las especies de las que iniciaron y van a haber extinguido tanto a las especies madres de las que provienen como a las distintas variedades que están en el rango intermedio de estas especies. Y esto a la vez explicaría por qué, si partimos con una cierta cantidad de especies, terminamos con un número similar, debido a que todas las otras variaciones intermedias se han ido extinguiendo a lo largo del avance del tiempo. Ahora, teniendo esto en cuenta, nos hace quizá una de las reflexiones que a mí me parece más interesante, y es que nos dice bien estas líneas horizontales que representan tiempo, ¿cierto? Los miles de generaciones, cambiémoslas por capas de la Tierra. Entonces, aquí es donde se hace presente que en cada capa de la Tierra o en cada edad geológica podríamos encontrar fósiles, porque son estos descendientes de las especies madre que entraron en competencia, pero que a la larga se extinguieron y por lo tanto no pudieron seguir progresando en este árbol, como nos plantea Darwin. La última reflexión que nos plantea Darwin en este capítulo es por qué no siempre se avanza en grados mayores de complejidad. Y nos indica que la selección natural, como ya sabemos, va a actuar siempre en favor del organismo. Pero esto no necesariamente quiere decir que el organismo adopte cada vez estructuras o comportamientos más complejos. A veces nos indica Darwin que disminuir esta complejidad puede ser también beneficioso para el organismo. Por ejemplo, podríamos pensar esto en un organismo parásito, donde disminuir, por ejemplo, los órganos que tiene o algunas rutas metabólicas le podría ser beneficioso dada la interacción que este organismo puede estar llevando con otros. Entonces, como resumen de este capítulo, podemos decir que la selección natural actúa sobre la variabilidad ya existente, siempre en favor del organismo. Además, Darwin nos introduce el concepto de selección sexual, la cual sería la selección sobre uno de los sexos de la especie, y que esta sería menos rigurosa que la selección natural, ya que solo implicaría el no dejar descendencia y no la muerte. Además, nos indica que situaciones favorables a la selección son, por ejemplo, el evitar la reproducción libre y que los organismos estén en lugares muy amplios o abiertos donde puedan interactuar con otros, ya que la lucha sería más rigurosa y por lo tanto habría más actividad de esta selección natural. Por otro lado, nos dice que la selección natural puede producir extinción, como ya lo discutimos, y que además se van a seleccionar los caracteres divergentes. Cuando mezclamos estas dos características que produce extinción
y que selecciona las características divergentes, podemos entender en esta figura del árbol cómo es que van progresando las especies desde variedades hasta especies completamente definidas, extinguiendo a la vez a las especies madres y a las especies o variedades que tengan características intermedias. Bien, yo dije que en este video nos íbamos a centrar principalmente en el capítulo 4, pero me gustaría hacer mención también al capítulo 5, leyes de variación. En este capítulo Darwin nos intenta explicar cómo es que se produce la variación en el organismo y por qué ciertas partes del organismo varían más que otras. Recordemos que en este punto Darwin no conoce lo que tiene que ver con herencia, ni sobre los genes, ni sobre el ADN, ni nada de esto. Por lo tanto, acá utiliza otros recursos para intentar explicarnos cómo observa él esta variabilidad. Por un lado, recurre a observaciones que ha podido constatar de distintos organismos, como el ejemplo que nos pone sobre los distintos caballos y cómo estos pueden tener algunas rayas que indicarían, por ejemplo, regresión hacia un antepasado que tenía rayas, que es uno de los ejemplos más extensos del capítulo. Pero también retoma algunas ideas que son propias del lamarquismo, como el uso y el desuso de los órganos y cómo esto se podía transferir a las siguientes generaciones. Gran parte de los elementos incluidos en este capítulo 5 y en particular estas ideas lamarquistas vienen desde una crítica que se le hace a Darwin por la cantidad de tiempo que requiere la selección para llevar a cabo su acción. Sin embargo, en este tiempo, recordemos, tampoco se tiene muy clara cuáles son las edades geológicas de la Tierra o qué tan antigua es la Tierra. Bien, hemos visto el capítulo central de esta obra y ahora que lo tenemos claro, podemos pasar a los últimos capítulos de la obra en la cual se va a argumentar y se van a dar las dificultades también que presenta la teoría y cómo sortear estas dificultades también. Entonces, si tú aún no estás lo suficientemente enganchado como para leer esta obra, El origen de las especies, te invito a que me acompañes al último video sobre esta pequeña miniserie y podamos descubrir cuáles son los argumentos a favor de la teoría de evolución por selección natural.